que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por esta bendición que nos concede de estar en este lugar para alabar y bendecir tu nombre, Señor. En medio de la dificultad o de la desesperanza, tú eres nuestro pronto auxilio, Señor, nuestra fortaleza, nuestro lugar seguro, nuestro refugio, Señor, está en ti. Por eso, Señor, presentamos delante de ti esta petición de oración. Tú conoces la necesidad que se expresa en esta nota, Señor. Y por eso quiero pedirte que conforme a tus riquezas en gloria, tú puedas obrar y manifestar tu poder. Te lo pedimos, Señor, te lo suplicamos en el nombre bendito de Jesús. A ti sea toda la gloria, el honor y la majestad. Señor amado, preparamos nuestro corazón para que esta mañana tú nos puedas entregar tu palabra. Queremos pedirte por favor, Señor, que la gracia de tu Santo Espíritu, que inspiró las Escrituras, pueda acomodar la palabra en nuestros corazones. Hemos venido sedientos, Señor, no de palabra de hombre, sino de tu palabra. Así que por favor, Señor, como tierra fértil, siembra en nosotros la semilla de tu palabra, que ésta pueda llevar fruto abundante, pues para eso tú la entregas. Señor, manifiesta tu vida, devolviéndole a aquellos, Señor, que están muertos en delitos y pecados, la vida que tú ofreces en Cristo Jesús. Que aquellos que están ciegos en tinieblas, ahora luz resplandezca sobre ellos. La luz de tu palabra, la luz de tu presencia. No solamente los que estamos en este lugar, sino los que a través de la radio, a través del internet están escuchando ya esta transmisión. Todo esto, Señor, te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre bendito de Jesús. Y la iglesia del Señor dice: amén. Pongámonos en pie, hermanos. Vamos a abrir la Biblia. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Es un verdadero privilegio que usted nos acompañe a esta hora de la mañana. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículo número 11. Deuteronomio, capítulo 17, versículo número 11. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. La palabra de Dios nos dice en Deuteronomio, capítulo 17, versículo 11. En esta ocasión voy a leer de la traducción Reina Valera. Dice la palabra del Señor: según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá. Y quitarás el mal de en medio de Israel, y todo el pueblo oirá y temerá, y no se ensoberbecerá. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta mañana. Si hay una característica más engañosa en los seres humanos y que es muy fácil de detectar en otras personas, pero es difícil de verla en nosotros mismos, es el orgullo, es la soberbia. Hermanos y hermanas, aunque parezca extraño, esta característica de los seres humanos, como el orgullo, la soberbia, la altivez, es una cualidad humana que despreciamos su presencia en otras personas. Pero paradójicamente, eso que despreciamos en otras personas, lo defendemos en nosotros mismos. Y ese horrible defecto llamado orgullo es una de las características o de los rasgos hacia los cuales Dios tiene especial repugnancia. En realidad, si hay algo que Dios detesta de nuestra naturaleza caída, es el orgullo
la arrogancia, la altivez y la soberbia. Y la razón de este principal desprecio divino es porque el orgullo se presenta a sí mismo como una imagen exaltada y muchas veces exagerada acerca de nosotros mismos y cómo nos vemos frente a otros. Sin embargo, la palabra de Dios es categórica al decir que abominación es a Jehová el altivo de corazón. Con esa expresión es que el escritor sagrado expresa el nivel de repugnancia que Dios tiene hacia el orgulloso. Y vea lo que dice: abominación es a Jehová todo corazón altivo. ¿Por qué entonces Dios tiene un gran problema con la persona que es orgullosa y soberbia? La razón de esto es porque el orgullo, la altivez y la soberbia tienen en su raíz una autojustificación de lo que nosotros hacemos. Es decir, la persona que es orgullosa, o la persona que actúa con soberbia, o la persona que se manifiesta altiva, es una persona que autojustifica sus acciones. Como ya lo dije, puede ser que censure a otros por acciones que él considera que son incorrectas, pero cuando es la persona el que las comete, las justifica. Toda forma de orgullo entonces se manifiesta en la autojustificación. Por ejemplo, el primer pecado que existió en la historia se manifestó claramente en el orgullo. Por eso, hermanos y hermanas, es que Satanás, conocido como el lucero de la mañana, creía que merecía una mayor posición que la que Dios le había concedido. Lucifer, conocido ahora como Satanás, él creía que merecía una posición de honor, una posición que Dios no le había otorgado. Y con eso Satanás justificó una rebelión o justificó una división en el cielo. También nuestros padres, Adán y Eva, justificaron su desobediencia y su pecado frente a Dios. Usted conoce la historia. La Biblia dice que cuando comenzó a refrescar la tarde en el jardín del Edén, y como era la costumbre del Señor, Él descendió para platicar con sus amigos, para platicar con sus hijos. Pero ese día, mientras el Señor se paseaba por su jardín, Él le preguntó a Adán y Eva: Adán, ¿dónde estás? Y Adán tuvo que responder: yo tuve miedo, Señor, porque sabía que andabas acá. ¿Y quién te dijo a ti? ¿Por qué razón tienes miedo? ¿Acaso has comido del árbol que te dije que no comieras? Y Adán y Eva comenzaron a justificarse. Lo primero que Adán hace es justificar su desobediencia, porque él era el responsable de su esposa y de él mismo. Es que la mujer que me diste por compañera me dio el fruto que tú dijiste que no comiera y lo comí. Es una autojustificación. Adán se está justificando frente a Dios. Cuando el Señor se dirige a Eva: Eva, ¿qué es lo que has hecho? Es que la serpiente me impulsó a comer del fruto prohibido. Pero note que la tendencia tanto de Adán y de Eva es a justificar algo que Dios había dicho claramente que no se debía de hacer. Caín, el hijo de Adán y Eva, también justificó el asesinato de su hermano frente a Dios. Los celos que él tenía los justificó al actuar de manera airada frente a él. Y cuando el Señor le pregunta a Caín: Caín, ¿dónde está tu hermano? No era que Dios no supiera lo que había ocurrido. No era que el Señor no se hubiese dado cuenta del agravio que él había cometido, del horrendo crimen que su hermano Caín había cometido contra Abel. Pero lo que Dios perseguía es que tanto Caín como Adán como Eva reconocieran su falta, reconocieran su pecado, reconocieran su error. Pero lo que nosotros encontramos
es una autojustificación. Y en realidad es ahí donde se comienza a fermentar el orgullo. Porque cuando el Señor le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Usted conoce la respuesta de Caín. ¿Soy acaso yo guarda de mi hermano? ¿Soy acaso yo el responsable de dónde esté él? Ya desde ese intento, él está intentando justificar un horrendo crimen. Hermanos, si nosotros consideramos estos tres ejemplos, el de Satanás, ¿cómo se puede justificar una rebelión o una división? Si nosotros intentamos, hermanos y hermanas, ver el episodio de Adán y Eva, es totalmente ridículo tratar la manera de engañar a Dios y justificar nuestra desobediencia. Es completamente inmoral intentar justificar un asesinato, especialmente de su propia sangre, como fue en el caso de Caín y de Abel. Ese asesinato tan horrendo. Pero lo que quiero comenzar a señalarle a usted, que el orgullo comienza a manifestarse cuando nosotros comenzamos a justificarnos frente a errores y pecados que hemos cometido contra Dios o contra nuestro prójimo. El camino de la autodestrucción es la justificación de nuestros errores y de nuestros pecados. ¿Y por qué la autojustificación? Es el origen de un orgullo podrido que va a comenzar, hermanos y hermanas, a corroer toda nuestra vida, como un cáncer que va avanzando y carcomiendo toda nuestra alma. ¿Sabe por qué la autojustificación es tan peligrosa al punto de fermentar el orgullo? Porque es un torpe intento de sobornar la justicia de Dios frente a aquello que Él mismo ha declarado que es maldad y que es perversidad. Cuando nosotros tratamos la manera de autojustificarnos frente a Dios o frente a las personas, es un intento torpe de pretender sobornar la justicia divina. Y por eso es que nos justificamos. Por eso es que a la fornicación no le llamamos fornicación, sino que le llamamos hacer el amor. Así lo dice el mundo. No, si nosotros no estamos pecando, no estamos fornicando, estamos haciendo el amor. ¿Y no acaso Dios es amor? Nosotros muchas veces queremos justificar el adulterio diciendo: lo que pasa es que yo con esta persona ya no me entiendo, pero ahora siento que he encontrado a mi media naranja en esta otra persona. Y pretendemos justificar nuestras acciones. Recuerdo a una persona hace algunos días que, empedernido en sus vicios de alcoholismo, él me comenzó a decir: yo sé que un hermano de tal iglesia toma, yo sé que el otro por allá se echa dos, yo sé que también aquel pastor toma vino, entonces ¿quién soy yo para no pecar? Con esa idea justificamos torpemente nuestras acciones sin darnos cuenta que en esos intentos tan torpes de sobornar la justicia divina vamos camino hacia la destrucción. Y como ya le dije, a nadie de nosotros nos gusta relacionarnos con una persona petulante, arrogante, soberbia y orgullosa. A ninguno de nosotros nos gusta relacionarnos con el altivo. Pero cuando se trata de nuestro propio orgullo, lo defendemos y lo justificamos. ¿Por qué hacemos eso? Porque ya le dije, creemos que Dios parcializa su justicia frente a nosotros. Pero Dios no hace eso. Dios es un Dios justo. Y como dice la palabra, Él no pasará por inocente al culpable. No podremos justificarnos frente a Él. Por eso, como le menciono, si hay algo que es tan fácil de detectar en otras personas, pero muy difícil de mirarlo en nosotros mismos, es la autojustificación del orgullo. En cierta ocasión, cuando Jesús estaba hablando acerca de la codicia y estaba hablando acerca del amor al dinero, y Jesús estableció y dijo que no se pueden servir a dos señores.
porque se amará a uno y se aborrecerá al otro. Dice la Biblia que ahí estaban los fariseos. Y vea esto, hermanos y hermanas, que estando ahí los fariseos, esto se encuentra en el Evangelio de Lucas. Dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 16, versículo 14 y 15, que mientras los fariseos oían las palabras de Jesús, dice que se burlaban de Jesús porque a ellos les encantaba el dinero. A ellos les encantaba el dinero. Y vean lo que dice el Evangelio de Lucas: ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Evangelio de Lucas capítulo 16, versículo 14. Y vea esto: oían todo esto los fariseos, a quienes les encantaba el dinero, y se burlaban de Jesús. Pero me sorprende mucho las palabras de Jesús cuando en el versículo 15 Él les dice: ustedes se justifican ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Desen cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. Cuando los fariseos comenzaron a sentirse redargüidos y la conciencia los comenzó a señalar de que eran personas codiciosas, ellos lo que comenzaron a hacer es burlarse de Jesús. Pero Jesús les dice: ustedes justifican su codicia. ¿Cuántos de nosotros, al igual que los fariseos, también no hemos justificado nuestra codicia o nuestra avaricia? Y hay tantas formas, mis estimados hermanos, de justificar nuestro pecado. Hay tantas formas de justificar nuestras malas acciones frente a Dios. Pero en esencia, la raíz, el origen de ese torpe intento de justificar nuestra maldad tiene como raíz el orgullo. Dios detesta al orgulloso, porque el orgullo fermenta nuestra independencia de Dios y de su palabra. La persona que es orgullosa no depende de Dios, no es humilde. ¿Sabe usted que la persona humilde es aquella que reconoce que necesita aprender y depender de Dios en todas las áreas de su vida? ¿Por qué venimos nosotros acá a la iglesia? ¿Qué hace que usted se haya levantado temprano y haya venido a buscar el rostro del Señor a esta hora de la mañana? Les aseguro que muchos de ustedes ya habían leído este pasaje de la Escritura. Pero ¿por qué han venido nuevamente a escuchar la palabra de Dios? Porque ustedes reconocen que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Ese es el objetivo de estar acá en este lugar. Pero ¿por qué hay personas que cuando usted los invita a venir a la casa del Señor siempre tienen argumentos, siempre tienen objeciones para no venir, para no escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué, aunque la situación parece ser un poco complicada y difícil en su vida y ellos saben que tienen una necesidad de Dios, ellos cierran su corazón para no oír el consejo de Dios? La raíz, el origen, es el orgulloso. Porque el orgulloso dice: yo no necesito de una religión para vivir mi vida. Yo no necesito a un Dios que me diga qué es lo que debo de hacer o qué debo de dejar. Yo ya soy maduro, soy independiente, soy autosuficiente. Y lo que es peor es cuando el orgullo se esconde o se disfraza detrás de la religiosidad o de la moralidad. Yo soy buena persona, no le hago mal a nadie, yo no ando matando, yo no ando robando, yo no me ando metiendo con mujeres o con hombres. Y con eso se justifican frente a Dios. Pero para Dios, si tú no tienes a Jesús en tu vida, la Biblia dice que la ira de Dios pesa sobre ti. Y tú puedes decir: pero yo no he hecho nada malo. Desde que naciste has nacido en pecado. Y la Biblia dice que no hay justo ni aún uno.
Entonces, hermanos y hermanas, el mayor problema del orgulloso es que cree que no necesita. ¿Sabe cuál es la característica de la persona que es orgullosa? Es: yo no necesito a nadie para ser feliz. Yo no necesito que me digan lo que yo debo de hacer. Este pasaje que hemos leído del libro de Deuteronomio es la predicación de despedida de Moisés. Han pasado 40 años desde que el pueblo de Dios, desde que el pueblo hebreo salió de Egipto. Y uno podría decir: los hebreos, por ser esclavos, son personas humildes. Los hebreos, por venir de una condición de marginación, han de ser muy sencillos, han de ser muy mansos. Pero quiero decirle algo: el orgullo no tiene nada que ver con el dinero que se posea o con la posición que se ostente. Porque hay personas que no tienen ni un 5 en la bolsa, y como dicen los ancianos o los abuelos, no tienen ni siquiera un petate donde caer muerto, y son orgullosos. Yo no sé si usted ha visto a gente que es acabada y que son orgullosos, hermano. Porque uno dice: ah, no, es que los orgullosos son los que tienen plata, son los que tienen posición o títulos. Y puede ser que sea verdad, pero yo he visto a más gente orgullosa en medio de la pobreza. He visto a gente más orgullosa y que tiene una condición de lipidia, como decimos prácticamente. Los hebreos, cuando salieron de Egipto, eran personas que no tenían nada. Y uno diría: bueno, estos hebreos, al recibir la libertad, van a salir al desierto a encontrarse con Dios en el monte Sinaí en una actitud de humildad. Pero el desierto demostró el alto nivel de orgullo que había en medio de un pueblo acabado. Y ese es el mayor problema. El orgullo, hermanos, no está definido por el dinero que uno posee en la bolsa o en la cuenta bancaria. Uno puede ser orgulloso, como ya le dije, no teniendo nada. Y por eso es que el Señor quiere erradicar el orgullo de en medio de su pueblo. A estas alturas del camino, yo le voy a hacer una pregunta, pero no me la vaya a responder, por favor. ¿Cuántos orgullosos hay acá? Lo felicito por su honestidad. Todos los que estamos acá tenemos un nivel de orgullo. Todos los que estamos acá tenemos un nivel de orgullo donde, por ejemplo, cuando nos comienzan a hacer una observación, nosotros respondemos como que si nos estuvieran criticando. Nosotros, hermanos y hermanas, maximizamos los errores de otros, pero minimizamos esos mismos errores cuando se trata de nosotros. Y esa es una manifestación de orgullo. Cuando yo maximizo el error o el fracaso de alguien, pero minimizo mis propios errores, estoy de cara frente al orgullo. Entonces, ¿cuál es el antídoto para superar el orgullo? El apóstol Pablo, escribiendo su carta a los romanos, él dice: digo pues, por la gracia que me es dada, cada cual que está entre vosotros no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Y qué significa esa frase? Alto concepto de sí que el que debe de tener. El alto concepto de sí es el pensamiento arrogante que tenemos nosotros frente a nuestras acciones. Fíjese, no hay peor forma de resolver un conflicto cuando nosotros decimos esto: disculpa, no era mi intención. ¿Ha escuchado usted esa frase? ¿O se la han dicho a usted, o usted lo ha dicho? ¿Sabe que ese no es un reconocimiento sincero y honesto?
Disculpar no era mi intención. Es como tratar la manera de justificarnos frente a la otra persona. Mira, yo sé que te hice mal, pero Dios sabe que yo no estaba pensando en lastimarte. Es verdad que te dije que eras un bobo, pero no era mi intención ofenderte. No es eso, hermanos y hermanas, una actitud humilde. Se imagina que usted hubiera venido a Cristo y le hubiera dicho al Señor: Señor, yo sé que tú eres un Dios santo, pero tú sabes que yo soy débil y pues sí, verdad, el pecado abunda y yo no quería pecar, pero tú sabes que yo te amo. ¿Usted cree que tendríamos perdón de parte de Dios si justificáramos nuestros errores? Si justificáramos nuestros fracasos. El antídoto para el orgullo es la humildad, pero la humildad siempre va a pasar por un reconocimiento sincero de aceptar que soy pecador. Delante de Dios, hermanos y hermanas, todos nosotros somos culpables. Delante de Dios no hay justo ni siquiera uno. Usted puede decir: yo nací en un hogar cristiano, mis papás me enseñaron el evangelio, me llevaban a la iglesia, así que ¿qué pecado tendré yo? Eres un pecador desde el momento en que abriste tus ojos a esta vida. Ya eres un pecador y necesitas de un Salvador. Pero hay muchas personas que les cuesta doblar su orgullo, y cuando hacemos la invitación para recibir a Cristo y les decimos: ¿quién quiere recibir a Cristo en su corazón? Confesar que es un pecador y que necesita un Salvador. ¿Cuántos quieren reconciliarse con el Señor? Hay muchas personas que comienzan a batallar con su orgullo. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir de mí? Y muchas veces no nos ponemos a pensar qué va a pensar Dios de mí. Nos ponemos a pensar qué van a pensar los hermanos de la iglesia. En una ocasión, hermanos, en un servicio, no acá, fui a una iglesia donde me invitaron a predicar. Y estábamos, hermanos, hablando de algún tema relacionado a pero yo dije, a la hora de invitar a las personas a recibir a Cristo, les dije: no importa si usted es servidor, pero si usted sabe que anda mal con Dios, mejor reconozca y humíllese delante de Dios. ¿Sabe, hermanos y hermanas? Varios de los servidores de esa iglesia se quitaron la corbata y pasaron al frente. Yo les pregunto, hermanos y hermanas, servidores y servidoras, si Dios esta mañana, si Dios esta mañana nos hiciera la misma confrontación, que tenemos que renunciar a nuestra vida de hipocresía para humillarnos delante de Dios, ¿cuántos de nosotros seríamos capaces de hacer eso? En varias ocasiones yo he escuchado profecía, interpretación de lengua, que el Señor dice que hay pecado en medio del pueblo de Dios. Y uno casi siempre suele mirar a los hermanos, a los que no están tan involucrados. Pero me atrevería a pensar, mis estimados, que en medio de aquellos que ostentan algún tipo de privilegio, sin importar cuál sea, puedan existir ciertas cosas que necesiten una confesión humilde frente a Dios. Esta mañana sé que el Señor está tratando con muchos, porque ¿sabes cuál ha sido tu peor tropiezo? Que tú justificas tu orgullo, que tú justificas aquello que delante de Dios sabes que está mal y está reprobado delante de Él. No intentes sobornar al juez justo y eterno del universo tratando la manera de justificar tus acciones por tus motivaciones. No se puede, mis estimados. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos? Versículo 11, donde comenzamos la lectura. Vea lo que dice el verso 11. Según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. Lo primero que el Señor está diciendo es que para erradicar nuestro orgullo
necesitamos ser personas enseñables. ¿Sabe que el orgulloso es aquel que dice, ¿y a mí qué me va a decir? ¿Y qué es lo nuevo que me va a enseñar? ¿Qué me va a aportar? Muchas veces, hermanos, cerramos nuestros oídos a la reprensión o a la amonestación que Dios nos pueda hacer a través de una persona humilde y sencilla, o a través de una persona que parece quizás sin mayor conocimiento, inteligencia, y de repente quizás es una anciana que nos dice: hija, esa conducta que tú estás llevando te va a llevar a la destrucción. Ay, abuelita, si usted no sabe lo que está diciendo, usted como ya vivió su vida y no te estás dando cuenta que Dios te está queriendo enseñar a través de esa anciana. A veces, hermanos y hermanas, Dios nos puede enseñar a través de un niño. A veces Dios nos puede amonestar a través de un joven. Y si nosotros cerramos nuestros oídos para justificar algo que delante de Él está reprobado, nos estamos rebelando ante Dios. Por eso lo primero que Dios le dice a Israel antes de entrar a la tierra prometida es: déjate enseñar. Lo primero que hoy también Dios nos está diciendo esta mañana a nosotros como pueblo de Dios es que nos dejemos enseñar. Cuando una persona no es moldeable, no es enseñable, revela su orgullo y su obstinación. ¿Sabe por qué hay personas que, por ejemplo, no vienen a la iglesia, a las reuniones, porque dicen: ah, no, si ya sé lo que va a decir? Ah, no, si ya sé que es lo mismo. A veces me he encontrado con líderes o supervisores que, por ejemplo, no vienen el día lunes porque ellos dicen: sí, ya sé lo que van a decir. Y cuando hay personas que se comportan de esa manera, están demostrando su orgullo y su soberbia, porque no son enseñables, no son moldeables, y se ven a sí mismos como oro puro, rígidos, bellos y hermosos, que no pueden ser moldeados. Pero déjeme decirle que nosotros no fuimos hechos del oro. ¿De dónde fuimos hechos, hermanos? Del polvo. Somos barro nada más en manos del alfarero. Somos barro nada más en manos del alfarero. Debemos entonces dejarnos moldear. Entonces lo primero que el Señor le dice es: vea, según la ley que te enseñen, tú no vas a vivir a tu manera. Si tú quieres ser parte del pueblo de Dios, vas a vivir bajo mi ley. ¿Cuánto pueblo de Dios ha venido esta mañana a la casa del Señor? Entonces vea que aquí sale sobrando su opinión o la mía frente a cómo vivir el matrimonio, cómo vivir la relación padres e hijos, cómo manejar las finanzas. Aquí sale sobrando su opinión o la mía. Aquí lo más importante es que la ley del Señor moldee nuestros pasos. Entonces dice: según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. Y vea lo que dice más adelante: no te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. ¿Qué es lo que está pidiendo acá el Señor? Ten equilibrio, porque no te vas a apartar a la derecha ni a la izquierda. Te vas a mantener en el centro. ¿Sabe? Para tener una vida equilibrada, balanceada, necesitamos, número uno, la presencia de Dios en nuestra vida, y número dos, la capacidad de aplicar la palabra que Dios nos entregue cada día. El verdadero mensaje y la verdadera predicación va a comenzar cuando salgamos de este local. La predicación no comenzó a las 8 de la mañana. La predicación va a comenzar cuando comencemos a salir de este local, cuando nos vayamos a nuestra casa. Cuando nuestros hijos nos digan: papá,
esas groserías no se dicen a mamá. Cuando de repente, hermanos, el Espíritu Santo nos diga, no está bien que guardes ira y remordimiento hacia esa persona. La palabra comienza cuando el Señor nos dice, estás tratando mal a tu mujer, la estás golpeando, la estás lastimando, eres un hiriente, eres un tosco. Es que a mí así me enseñaron, es que yo así soy. ¿Sabe que hay gente que justifica su malcriadeza y dice, es que a mí así me enseñaron, es que yo así soy? Ya le dije, delante de Dios no podemos justificar nuestras malas acciones. Delante de Dios no podremos justificar jamás nuestro pecado. Para Dios, hermanos y hermanas, lo que es negro y lo que es blanco, pero no hay grises. ¿Qué áreas de nuestra vida estamos justificando? El pecado se puede justificar. Hay formas y el diablo se las va a proporcionar. Satanás, cuando tentó a Jesús, quiso justificar muchas de las cosas que eran acciones de desobediencia hacia el Padre. Hey Jesús, tienes hambre, haz que estas piedras se conviertan en pan. Satanás le estaba dando una justificación para que él anulara su dependencia de Dios. Pero Jesús siempre volvía a la palabra. Escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre. Vino Satanás, se lo llevó al pináculo del templo, y estando, hermanos y hermanas, en la cornisa del templo, Satanás le dice, lánzate para que la gente cree en ti, porque escrito está, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Justifica tu acción, justifica tu protagonismo, Jesús. Escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Pero vea, hermanos y hermanas, aunque Satanás estaba proveyendo una justificación a un pecado, Jesús se mantuvo firme en su convicción. ¿Cuál fue la justificación que la serpiente le dio a Eva para que probara del fruto? Si no fue, Dios sabe que el día que coman del fruto, ustedes van a llegar a ser como dioses. Y si ustedes son como dioses, entonces serán tan buenos como Él. Le pareció interesante el razonamiento de la mujer. Pero usted sabe que detrás de eso siempre hubo una acción pecaminosa. Por eso dice más el versículo 12. Oiga esto. Oiga, versículo 12. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal, que dice, morirá. Oiga lo que dice la Biblia: el que proceda con soberbia, no obedeciendo al sacerdote. Cuando nos venimos a reunir a este lugar, usted no me viene a escuchar a mí como Jonathan Medrano. Usted viene a escuchar la palabra de Dios que da por medio de este siervo inútil. Pero esto que usted está oyendo, lo está oyendo de parte del corazón de Dios. Y usted puede decir, ¿y usted qué me va a enseñar? Si usted mi hijo puede ser, usted mi nieto puede ser. No lo dudo. No lo dudo, seguramente. Usted quizás tiene más tiempo que su servidor de estar en esta tierra, lo que no lo hace necesariamente maduro. Porque la madurez no está dada por el tiempo, sino que la madurez está dada por el carácter. Entonces usted puede decir, ¿y yo para qué voy a escuchar a este?
es que no está despreciándome. Si usted me dice, mire, no me gustó su mensaje, si usted viene y me dice, mire, no me pareció, el problema no lo tiene conmigo, el problema lo tiene con el Dios que entrega esta palabra, y con Él se va a entender. Mi deber es entregarle la palabra esta mañana. Ese es mi deber nada más. Pero una cosa sí la Biblia está diciendo, y es que el orgullo o la soberbia te va a terminar matando. Y tal vez, hermanos y hermanas, no necesariamente el orgullo tenga que ver con una muerte física. El orgullo puede matar un matrimonio. Cuando la relación se enfría por el orgullo puede matar un matrimonio. ¿No acaso Jesús dijo que los divorcios se daban a causa de la dureza del corazón del hombre, a causa del orgullo? Muchas veces hay pleitos ridículos en la pareja, pero ni el uno ni el otro ceden. Que me venga a pedir disculpa a ella, y viene ella y dice que me venga a pedir disculpa a él comenzó. Pero ¿qué decían antes los viejitos? Que para pelear se necesitan dos. Y usted no toca más las rancheras, como dijo alguien. Usted es pleitista. Usted es pleitista. Usted pelea. Y muchas veces, hermanos y hermanas, en nuestro intento de saber quién tiene la razón, ¿sabe? Hay una frase bien común que tienen las mujeres: te lo dije. Y disfrutan ese te lo dije. Pero muchas veces, hermanos, más allá del te lo dije, es más importante reconocer que nos hemos equivocado, y que si las cosas van mal en la pareja, no solamente se va a hundir él o ella, se van a hundir los dos, y con ustedes sus hijos, con ustedes la familia. A veces es importante reconocer, hermanos, nuestro orgullo. Yo no sé si usted se ha fijado, cuando hay discusiones en la pareja, que de repente no se hablan por días y días y semanas. Y viene la mamá y le dice a su hijo, decirle a tu tata que ya está lista la comida. Y está aquí, y las casitas como son chiquitas, ¿verdad? Papi, dice mi mami que ya está lista la comida. Decirle a tu nana que no quiero. Mami, dice mi papi que no quiere. Y están los hijos como palomas mensajeras entre él y ella, ¿verdad? Todo por no reconocer que nos hemos equivocado. Pero esto se agrava más, porque si no reconocemos que nos hemos equivocado, que hemos errado al blanco y que hemos ofendido a Dios, estamos en un asunto más peligroso que un conflicto personal con alguien a quien decimos amar. Cuando estamos, hermanos y hermanas, conflictuados con Dios, la situación no es simplemente un disgusto de un día. Estamos hablando de una condenación eterna. Porque escrito está: alma que pecare, la paga del pecado es muerte. No hay dobleces. Por eso, hermanos, la Biblia dice: el que procediere con soberbia, el que no se deje enseñar, el que no se deje moldear, el que no obedezca, el que no es enseñable, su orgullo lo llevará a la muerte. Y vea lo que dice versículo 13: y todo el pueblo oirá y temerá y no se ensoberbecerá. No te llenes de soberbia cuando entres a la tierra prometida, porque recuerda que eras esclavo, y como esclavo no tenías nada. Es Dios el que te ha enriquecido. También, hermanos y hermanas, no nos olvidemos que Dios siempre está con el corazón humilde, con aquel que es enseñable, con aquel que se deja instruir por la palabra. Y ese es el objetivo de Dios al mostrarnos a su Hijo. La carta de Santiago más bien dice: Dios resiste ¿a quién? Al soberbio. Si hay algo que más molesta a Dios,
es al soberbio. Dios es capaz de quebrarle el orgullo a cualquiera, hermano. Si no, pregúntele a Faraón cómo le fue con su supuesto orgullo. Dios se lo quebró. Entonces, antes del quebrantamiento, dice la palabra, es la altivez de espíritu. Como ya le dije, no nos excusemos. Todos acá tenemos un nivel de orgullo con el que estamos luchando. Todos acá tenemos un nivel de orgullo con el que estamos batallando. Y el mundo nos enseña a ser orgullosos. Pero Jesús, hermanos y hermanas, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él dijo: aprendan de mí. Oiga lo que Jesús dijo: aprendan de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Pero para ser humilde, para ser manso, hay que aprender, hay que dejarse enseñar. Y por eso Jesús dijo: aprendan de mí. Nosotros no nacimos siendo humildes. Aunque usted tenga cara de yo no fui, no nacimos siendo humildes. Tenemos un problema de orgullo. Pero esta mañana, hermanos y hermanas, la palabra de Dios nos dice: humillémonos pues ante la poderosa mano de Dios, y Él nos exaltará en su debido tiempo. Amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, quiero hacer una invitación esta mañana para aquellas personas que desean entregarle su vida a Cristo o que desean reconciliarse con Él. Les invito para que en el lugar donde están puedan pasar al frente. Dios le bendiga al caballero que viene acá. Eso es importante, esa actitud de humildad es la que Dios necesita. Si hay alguien más que necesita entregarle su vida a Cristo o que quiera reconciliarse, póngase en pie como lo ha hecho esta vida ya. Si usted quiere entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, esta es la oportunidad para humillarnos, no delante de los hombres, sino delante de Dios. A veces, hermanos, el orgullo mata nuestros matrimonios, mata nuestra relación con nuestros hijos. El orgullo mata todo a nuestro alrededor. Pero necesitamos humillarnos delante de Dios, porque no hay exaltación de Dios sin antes no venir en humillación delante de Él. ¿Hay alguien más esta mañana que quiera entregarle su vida a Cristo o que quiera reconciliarse? Póngase en pie, queremos orar por usted. Ayúdeme, iglesia del Señor, a orar. Hermanos servidores, ayúdenme a orar. Ayúdenme a orar para que Dios toque las vidas esta mañana. Y yo sé que aquí hay personas que desean entregarle su vida a Cristo o que desean reconciliarse. Vamos, póngase en pie. Si usted quiere reconciliarse o entregarle su vida a Cristo, póngase en pie. Dios está tratando contigo para que vuelvas a Él y te humilles, no delante de un hombre, sino delante de Dios. Dios está tratando contigo. ¿Hay alguien más que quiere entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Póngase en pie. No puedo extender mucho este llamado porque el tiempo avanza. Pero ¿habrá alguien esta mañana? ¿Alguien más? Estimado joven, estimada señorita, ¿qué te ha dado el orgullo? ¿A dónde te lleva el capricho de tu vida? ¿No te estás destruyendo tú solo? ¿No te estás destruyendo tú sola? Entonces mejor ven ante el Señor y dile: Señor, perdóname, me humillo delante de ti, reconozco que soy pecador, no puedo justificar lo que hago, no lo puedo hacer. ¿Quiere entregarle entonces usted su vida a Cristo? Usted puede acercarse, hermano servidor, hermana servidora. Si usted ve que hay personas ahí en su bloque que están llorando, puede acercarse y preguntarle, solo preguntarle: ¿usted quiere recibir a Cristo? ¿Usted quiere reconciliarse? Y eso será importante. ¿Habrá alguien esta mañana? Porque ya estoy a punto de cerrar la invitación. ¿Quiere entregarle su vida a Cristo? ¿Quiere reconciliarse? Hágalo.
Vamos. ¿Habrá alguien más que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Dios le bendiga a la hermana. Eso es lo importante, ser humildes delante de Dios. Cuando hemos ofendido al Señor, es mejor ser humildes. ¿Hay alguien más? Estoy a punto ya de terminar, hermanos. Pero hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo. Vamos, levántese. Quiere entregarle su vida a Cristo, quiere reconciliarse. Pase al frente. Queremos orar por usted. Vamos a orar ya, pero no pierda su tiempo. Venga y póngase a cuentas con Dios. Oremos entonces por estas vidas, hermanos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque tú tocas los corazones. Gracias te damos, Señor, porque hay cuentas pendientes que ahora quedan saldadas con estas vidas. Tú les estás lavando con tu sangre, les estás limpiando de todo pecado, les estás apartando su maldad, Señor. Y tú les estás dando la vida nueva que solo tú ofreces. Te pido también por aquellos, Señor, que a través de la radio o a través de el internet están entregando su vida a ti. Señor, bendícelos. Señor, dale vida nueva en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les damos la bienvenida a nuestros hermanos con un fuerte aplauso, hermanos. Pueden pasar, hermanos, vamos a tomarles sus datos.